bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Qué bendición verles. Buenos días. ¿Qué le parece si usted le da un aplauso al Señor en esta mañana? Qué alegría poder estar en la casa del Señor y poder disfrutar de sus bondades, de sus maravillas, de su gracia que nos sostiene cada día, hermanos, ¿verdad? Es la gracia de Dios la que nos tiene en pie. No hay otra razón, no es capacidades humanas, no hay otra cosa que no sea el favor de Dios sobre nuestras vidas. Así que reciban un cordial saludo, mis amados. Deseo que Dios les esté bendiciendo, que ustedes hayan tenido un tiempo precioso y maravilloso en el Señor. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra del Señor, hermanos. Hoy vamos a estar compartiendo en el capítulo 3, versículo 7. Vamos a hablar hoy acerca de la conducta del esposo. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de la conducta de la esposa según el diseño de Dios. Y pues yo no sé si salieron asustadas las hermanas, ¿verdad? Bueno, pero algunas me comentaron ahí en el transcurso de la semana diciendo: pastor, Dios nos habló, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención de que algunas de las que me escribieron fueron jóvenes, ¿verdad? Y me decían, por lo menos unas 5, me dice: pastor, qué buena enseñanza, la verdad que Dios nos habló al corazón y esto para mí produce alegría, porque el objetivo de la palabra es edificar, hermanos, ¿verdad? El objetivo de la palabra es consolar, el objetivo de la palabra es edificar, el objetivo de la palabra es instruir, es corregir, ¿verdad? Y todos estamos siempre ante esa antesala de la instrucción, de la corrección, de la exhortación, de la edificación. Para esa es la palabra del Señor. Y creemos, hermanos, de que no hay mejor maestro para el creyente que el Espíritu de Dios, el cual nos enseña todas las cosas a la luz de la palabra. Así que en esta mañana yo quiero llevarles a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, solamente ese versículo, pero que encierra tanta riqueza para nosotros como esposos que estamos en proceso, ¿verdad? Si bien es cierto, hermanos e iglesia, de que cuando nacimos ninguno venía con el manual, ¿verdad?, de cómo ser esposo, cómo ser padre, cómo ser hombre. Hemos tenido que irlo aprendiendo en el proceso de la vida. Algunos hemos querido aprender, a otros nos ha costado mucho y otros no quieren aprender, ¿verdad? Es muy dinámica la escuela de la vida. Pero la palabra de Dios tiene como fin y propósito, mi amado, cambiar hábitos, cambiar conductas, cambiar formas de pensamiento inclusive, y aún cambiar estereotipos con los que nosotros hemos ido construyendo nuestra hombría. Estereotipos con los que hemos construido la paternidad, por ejemplo. Estereotipos con los que hemos construido la vida matrimonial, ¿verdad? De alguna manera hemos construido con presupuestos ajenos muchas veces. Y tengo que decirlo, hermanos amados, de que los presupuestos con los que hemos construido muchas veces nos han traído grandes problemas, ¿verdad? Nos han traído problemas muchas veces. Pero qué bueno es tener en la palabra de Dios todo el consejo suficiente para poder enderezar algunos procesos de nuestra vida. Así que permítame leer el verso 7 del capítulo 3. ¿Ya ustedes lo tienen, hermanos, listos? Bueno, gloria al Señor. Entonces permítame leerlo para ustedes. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Nótese que Pedro le está hablando a la comunidad eclesiástica. No es que está promoviendo que un marido tenga varias, ¿verdad? Porque él usa
el plural, pero es porque su audiencia es muy grande, es muy amplia, es muy dinámica. Y hay hombres y mujeres en esa comunidad. Y es lo que dice: vosotros maridos que están en este auditorio, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No dice débil, dice frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Y escuche esto: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Las hermanas dicen amén por eso. Quiere decir de que depende cómo se comporte el esposo, ni Dios lo escucha. Digan amén, hermanas. Así que hoy tienen que darle un mensaje a sus maridos de que sean obedientes a Dios y a sus principios, para que nuestra oración llegue hasta el trono de la gracia. Porque pareciera de que algunas oraciones, mi hermano Chinito, no pasan del cielo raso. Hay que preguntarnos qué está sucediendo entonces. Bueno, vamos a platicar un poquito en esta mañana que Dios nos regala en los siguientes minutos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la conducta de la esposa, de la mujer en Cristo. Obviamente, la mujer en Cristo, porque hay que marcar esa diferencia, ¿verdad? No es lo mismo una mujer sin Cristo a una mujer en y con Cristo. Hay una gran diferencia muy evidente de extremo a extremo. Por lo menos la cultura del reino hace evidente la separación entre una y otra. Estuve hablando acerca de la dignidad de la mujer, por ejemplo, tan importante, ¿verdad? Realzar la dignidad que toda mujer tiene. Estuve hablando, mis amados hermanos, también acerca de su rol dentro del matrimonio, que es fundamental. En el momento en que la mujer se sale del rol que Dios escogió y estableció y fundó, produce un desbalance en la vida de la familia y del matrimonio. Por eso el rol de la mujer es fundamental, que lo identifique y que crezca en ese rol. También hablamos acerca de la importancia de la forma en que viste la mujer de Dios, la esposa que Dios nos ha dado. Y por último, hablamos de ejemplos, ¿verdad?, que encontramos en la Escritura de mujeres de Dios que en su contexto, que en su cultura, guardaron precisamente su dignidad. Y no podemos separar de la vida integral de la mujer, mi amado, todos estos elementos, ¿verdad? Su dignidad, su rol, su forma de vestir y por ende su moral y su ética delante de Dios, delante de su esposo, delante de sus hijos y delante de todos los que le rodean. Ahora vamos a dejarlas descansar a todas estas siervas y vamos a hablar acerca de cuál es o cuál debe de ser el perfil y la conducta del esposo según el consejo de Pedro, según el consejo de la palabra. Ok, entonces hablemos del primer aspecto, que tiene que ver precisamente con el mismo de la mujer. Todo hombre tiene una dignidad dada por Dios. Anote eso ahí. Todos nosotros, don Roger, tenemos una dignidad que Dios nos dio a nosotros en el momento en que nos creó y nos hizo hombres, varones. ¿Qué implica la dignidad? La dignidad significa respeto, significa estima que todo ser humano merece y que se afirma de aquellos que poseen una calidad humana irreprochable. O sea, la dignidad que Dios nos dio tiene que ver con una vida de moral y tiene que ver con una vida ética. Tiene que ver con un lineamiento de vida que apunta hacia la
irreprochabilidad. O sea, Dios nos constituyó seres morales sin cuestionamientos. Ese es el plan de Dios. Por eso todo hombre que camina y vive según Dios tiene una dignidad, y es una dignidad de muchísima estima, hermano William, de mucha estima. Por eso me siento orgulloso, me siento honrado, me siento privilegiado de que Dios me haya escogido para ser hombre. Ustedes dicen amén, varones. Qué privilegio nos dio el Señor, hermanos. La sociedad nos ha vendido a nosotros otra agenda de vida, pero en Dios tenemos una dignidad que es irreprochable. Obviamente entendemos de que muchos han negociado esa dignidad y por ende la han hecho reprochable, pero eso tiene que ver con las determinaciones personales de cada uno de nosotros. La dignidad es la cualidad de digno, que significa valioso. Todo hombre en Dios es de mucho valor, es de mucha estima, es de mucho respeto y merece respeto. Si hay algo, mi amado, que el hombre merece del contexto en el que él se mueve, es precisamente, mi amado, el respeto. Con eso Dios creó precisamente la ruta de la estabilidad y del balance adecuado en la familia, dándole al hombre y a la mujer dignidad. Por eso la Biblia nos dice que en el Señor, que en Cristo, mi amado, la dignidad, ese honor, esa honorabilidad, esa irreprochabilidad, esa ética, esa moral, esa estima, mi amado, es igual para ambos. El Señor, mi amado, no hizo clasificaciones de mayor valor al hombre que a la mujer. Gozamos del mismo privilegio. ¿Estamos de acuerdo? Así lo dice la Escritura. Por lo tanto, ningún hombre, así como ninguna mujer, mi amado, puede negociar o debiera negociar su dignidad. Tenemos que cuidarla como algo de un gran valor y de un gran precio. Dios nos ha dado una dignidad honrosa. Lamentablemente, algunos actos morales han corrompido ese honor y esa estima. Por eso, mi amado, la Biblia nos enseña la importancia de que el hombre no negocie esa investidura que Dios le ha dado. La realidad de nuestro contexto de vida humano, social, cultural, es que el hombre se ha degradado a niveles tan iguales como los que se ha degradado la mujer. Pero dentro del plan de Dios, la dignidad fue un regalo cuya esencia ha estado impregnada en el hombre desde su mismo origen y desde su mismo nacimiento. Ahora, tenemos que entender que como hombres, como esposos, Dios también nos ha dado roles. Y que si nosotros no entendemos esos roles y no nos ejercitamos en ellos, vamos a producir un cisma, vamos a producir una inestabilidad precisamente en esta maravillosa empresa llamada matrimonio, llamada familia, llamada hogar. Permítame hablar de 4 roles que todo hombre necesita cuidar. Así que saque papel y lápiz, tome notas. Los que ya tienen el diario espiritual, espero que lo hayan traído para que anoten ahí estos principios que te acompañarán toda la vida. Eso espero en el Señor. Porque la Biblia nos dice, maridos, vivan con ella, con la esposa, de forma sabia. O sea, la sabiduría hay que construirla. Ninguno nacimos sabio, ¿verdad? Tenemos que construir la sabiduría. Y para ello necesitamos entender los roles
y cómo ejercitarnos en ellos. El primer rol del esposo, según Dios, es ser un proveedor. Anote eso. Ese es el primer rol, ser un proveedor. O sea, Él es el medio por el cual el Señor llevará el sustento a su casa, a su familia y a su hogar. Esta primera responsabilidad le dio el Señor a Adán, que Él labrara la tierra, la sojuzgara y que del fruto de ella cuidara de su casa y de su familia. Si hay una responsabilidad que Dios nos ha dado como esposos, es precisamente el rol de la proveeduría. Y Dios está comprometido, escuche esto, con su palabra, de que ésta se cumpla de acuerdo a su diseño. Por eso el Señor le dijo a Adán que Él iba a dar toda clase de semilla en la que había vida, para que él creciera y se multiplicara. De esto podemos hablar mucho, pero quiero avanzar con mi pensamiento. El segundo rol que Dios le ha dado al esposo no solamente es ser proveedor, sino ser protector. Es nuestra responsabilidad, amados hermanos, cuidar de nuestra esposa integralmente y cuidar de nuestros hijos integralmente. Y cuando hablo integralmente, esto tiene que ver con la parte física, con la parte emocional y por ende la parte espiritual. No podemos nosotros obviar que en gran medida la conducta y respuesta de una esposa y de los hijos es producto de lo que nosotros hemos sembrado. Digan amén o digan ayayay o rásquense en la cabeza. Una gran parte de las conductas de la esposa y de los hijos, una parte, no toda, porque en esto se ocupan varios elementos para que la ecuación funcione. Pero como estamos hablando del hombre, entonces nuestra parte hoy es analizar mi rol. La responsabilidad de la protección del matrimonio, de los hijos, de la familia y del hogar recae en el rol del esposo en primer lugar. Y estos roles no deben ser ni transferibles ni negociables. Tenemos que cumplirlos si queremos ver en Dios su bendición en casa. El tercer aspecto o el tercer rol es precisamente el rol de ser guía. Nosotros somos los guiadores de nuestra casa. Nosotros somos los pastores, decía ahora Ken al principio. Él decía pequeños pastores. No, son pastores. Ustedes son los guías espirituales de la casa. Ustedes son los que van a marcar la pauta de cómo conducir su casa, su familia, los valores y los principios, porque ustedes son la guía de toda su casa. Por eso, mi amado, dice la Escritura, creo que es el Salmo 7, mi amado, que dice que es en vano que trabajemos de sol a sol, es en vano. Hermano Joe, dice la Escritura que es de por demás que vayamos de día, mi amado, a sudarnos la chaqueta y a correr de aquí para allá si Dios no edifica mi casa. O sea, en la ecuación de la familia y del matrimonio, Dios no puede ser un accesorio, tiene que ser el centro de mi familia y de mi casa. Porque si Dios es un accesorio solamente, mi amado, entonces usted va a recurrir a Dios de vez en cuando el agua te está superando el cuello. Pero si usted es un guiador
que camina en integridad y en el temor de Dios, aún y con todos nuestros defectos que los tenemos, Dios bendecirá tu matrimonio, Dios bendecirá tu familia y Dios bendecirá a tus hijos. Digan amén o digan lo que sea. Y un cuarto rol, y muy importante, puedo hablar de muchos, pero quiero sintetizar en estos 4, es que el esposo, según Dios, tiene que ser un mentor de vida. ¿Qué es un mentor? Un maestro. Y un maestro no solamente enseña teoría, un maestro enseña más por lo que es que por lo que dice. Y aquí, hermanos, tenemos todos, sin excepción, una gran tarea por delante. Hablamos muy lindos, pero en la práctica, como dijo alguien, Ave María Purísima. Hay un escritor de apellido Emerson, creo que lo he mencionado, hermano Carlitos Salgaba. Emerson dice que nuestros hechos hablan tan alto que no permiten oír las palabras. Nuestros hechos hablan tan fuerte que no permiten que las palabras se escuchen. Si hay algo que necesitan los matrimonios, las familias y el hogar, más que las palabras, más que cátedras teológicas, más que sermones, son testimonios de hombres de Dios. Porque estamos careciendo de ellos cada vez más. Tenemos muy buenos profesionales, tenemos buenos proveedores, hay muchos hombres muy buenos proveyendo. Tenemos hombres, mi amado, que trabajan de sol a sol, que se levantan muy de temprano, muy de mañana y se acuestan a horas muy tarde. Pero han dejado de ser guías, de ser mentores y de ser protectores de su casa. Me decía un hermano en estos días que platicábamos y compartíamos, a él le tocó criar a 4 hijos prácticamente solo. Después de que los crió, él me decía, pastor, antes me faltaban muchas cosas económicamente, pero pude disfrutar la etapa de mis hijos, por lo menos de pequeño. Hoy tengo recursos económicos, pero he perdido la relación con mis hijos. Y me dice, qué desgracia es a veces estar bien económicamente. Me lo dijo esta semana, tomándonos un cafecito. Mis amados hermanos, es necesario que nuestro rol de esposo sea bien administrado. Y ninguno de nosotros hemos llegado al clímax de la excelencia en ese rol. Necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir visualizando modelos, mi amado, que nos sean una inspiración y un ejemplo para seguir sus pasos. Porque puede ser, mi amado, que si alguno de nosotros no tuvimos un padre modelo, posiblemente nuestra hombría, nuestra vida de esposo o nuestra paternidad esté con daños, esté con grietas, esté con inestabilidad. Y eso automáticamente lo estamos trasladando a nuestras generaciones. Pero es necesario volver a retomar el rol de esposo que Dios nos puso desde el mismo principio para que todo nos fuera bien. Porque todo lo que Dios hizo y hace siempre ha sido y será bueno en gran manera. Ahora permítame hablar acerca de la conducta del esposo para con su cónyuge, para con su esposa. Porque la conducta tiene que ver con hábitos, la conducta tiene que ver con prácticas, la conducta tiene que ver con procederes, la conducta tiene que ver con palabras, tiene que ver con acciones y tiene que ver cómo
me conduzco en toda mi intimidad familiar. Y para ello, mi amado, Pedro nos hace las siguientes recomendaciones. 2 por lo menos. Número 1, como esposos necesitamos tener y crecer en una postura sabia. Esposos, buenos días. El Señor nos pide que crezcamos en sabiduría. Y si usted dice, pastor, yo no la tengo, le regalo un consejo, pídala a Dios. Porque Santiago dice que si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Pero pídala con fe. Y ahí sigue el texto hablando, ¿verdad? Postura sabia. Y aquí voy a hablar de 2 elementos que tengo que reconocer, varones, cómo nos cuestan. Digan amén, aunque no saben todavía, pero sé que lo van a decir. Hay 2 elementos en la sabiduría matrimonial que, Sarita, nos cuesta. Tengo que reconocerlo. Mire la primera. Vivamos de forma sabia. ¿Cómo? Siendo comprensibles a la esposa. Vea qué silencio. Ser comprensivos con la esposa, no hay duda de que es todo un desafío de vida, hermanos. Es más, yo no sé si lo lograremos a cabalidad, porque tengo que reconocer que complacer a una mujer no es nada fácil. A ver, hermanos, díganme, este es un momento para que respiren. Respiren profundamente, boten toda toxina. Complacer a una mujer, hermanos, es todo un desafío, ¿ok? Vea que se lo estoy diciendo con tiempo. Pero como parte de esa cultura sabia, tenemos que ejercitarnos para aprender a ser comprensivos. Porque la mujer es completamente diferente a nosotros en todo, casi. Comprensivo significa considerado y sensible a los sentimientos de su mujer. Nosotros, mi amado, con una gripe sentimos que nos volvemos al revés, ¿no es cierto? Y queremos, mi amado, que se nos rinda pleitesía, que se nos lleve el desayuno a la cama, que se nos lleve el almuerzo, que se nos lleve el café, que se nos lleve la cena, si fuera posible que nos bañen en la cama, que nos froten las coyunturas, que nos soben la oreja, que nos jalen aquí, que nos jalen allá, porque una gripecita sentimos que es el final de nuestros días. ¿No es cierto, hermanos amados? Y a cambio usted mira a estas grandes, tremendas mujeres de Dios con gripe, con calentura, con diarrea, con menopausia, con dolor de ovarios, con la menstruación, con los cambios hormonales, con los calores, con los fríos, con los calambres, y vaya, la lista es interminable, hermanos. Pero usted la ve siempre al frente de la batalla, trabajando, cocinando, atendiendo al viejo malagradecido que a veces ni gracias dice porque le aplanchó la ropita, porque le sirvió la comidita, porque hizo y deshizo durante el día. Y a veces los hijos, con la misma cultura, nunca sale un gracias, mami. ¿Y todo eso de dónde lo han aprendido? Lamentablemente de nosotros como padres. ¿No es cierto? Comprensivos significa ser sensibles a los sentimientos. Ay, usted por todo llora. Por cualquier cosita está llorando. Eso ha sido parte de nuestras torpezas. Y hay que reconocerlo, hermanos. Hemos sido torpes.
Y ojalá ese hemos sea cosa de ayer y no de mañana o más tarde. Y la segunda, mi amado, postura conductual, no solamente tiene que ver con la sabiduría, sino tiene que ver, mi amado, con la caballerosidad. Porque es un elemento, Catherine, que algunos nunca nos enseñaron a ser caballeros. Mire, yo he visto esposos que se montan al carro y si la doña no se encarama por la ventana de atrás, la dejan botada. Y no es cuento, lo he visto. Es más, yo una vez tuve que llamar a alguien, no puedo dar muchos detalles, y decirle, hermano, no importa si llevo a su esposa a la casa porque la dejó botada. Hombres, mis amados, que quieren llegar a la casa cuando ambos a las 6 de la tarde, 7 de la noche, están cansados, ya sea porque trabaja la mujer en su casa o porque trabaja fuera de ella, con el mismo cansancio. Y ahí vamos nosotros todos quitados de la pena, mi amado, con aquel barrigón sentados en la silla, esperando a que mi compañera también me sirva el bocadito de comida. Pero si los dos estamos igual cansados, ¿verdad que necesitamos caminar, varones, la milla extra en casa? ¿Verdad que necesitamos, mis amados hermanos, la caballerosidad? Aquellos que tenemos un carrito, mi amado hermano, qué bueno sería que tengamos la costumbre, mi amado, de abrirle por lo menos la puerta del carro a la esposa y enseñarle a los hijos. ¿Habrá algún caballero que pueda abrir la puerta de la dama? Imagínate lo que es 5 hombres montándose a un carro y que no haya uno solo, estoy hablando de mi ejemplo, que no pueda abrirle la puerta a la reina que tenemos en casa. Caballerosidad, hermanos. Necesitamos aprender a ser caballeros. Y quiere que les diga algo, hermanos. Si hay algo que disfruta una mujer, es que su hombre sea un caballero. A ver, hermana, si usted dice amén, den un aplauso para ver si es cierto. Disfrutan que sea un caballero su esposo. Yo deduzco que sí. No hay mujer que se resista a esa caballerosidad. Bueno, eso esperamos. Porque también hay algunas que se han hecho mañosas, ¿verdad? Pero bueno, el tema no es con mujeres hoy, es con los hombres. Otro aspecto de la conducta, aparte de la sabiduría, tiene que ver con el tema de la honra, con el tema del honor a su compañera. Y Pedro dice, mi amado, de que hemos sido llamados para darle honor a nuestra esposa. ¿Qué implica honor? Ya ella tiene un honor y ya tiene una dignidad que Dios le dio. Pero yo tengo también, como esposo y como hombre, que proveer, mi amado, esa honra a mi compañera. En primer lugar, yo tengo que honrarla porque ella es un vaso frágil. ¿Y qué implica que algo es frágil? Que algo es delicado, que tenemos que cuidarlo con sumo celo, que la cosa más pequeña e insignificante puede producir una grietita. Aquellos que han comprado los vasos modernos, ¿verdad? Las copitas, por ejemplo, que se usan para el vino, son muy frágiles y a veces hasta solo para lavarlas con lo mínimo se quiebra. Esa es la idea que Pedro nos está diciendo a nosotros, que la fragilidad de la mujer, mi amado, con cualquier cosa puede romperse. ¿Verdad que una mujer, mi amado, se puede romper por una palabra? Y hemos sido torpes en eso, muchas veces. Una palabra en el camino y en el proceso, a veces le acompaña mucho tiempo a una mujer. Yo quisiera decir que no, pero muchas veces toda la vida. Vea cómo tenemos que cuidarnos.
Por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que ponga guarda en nuestra boca, para que haga nuestra lengua como sabio, como pluma de escribiente, para dar palabras de aliento y de ánimo. Pero tenemos que reconocer de que muchas veces hemos sido muy torpes por la forma en que hablamos y en la forma en que le hablamos a nuestra compañera. Eso significa cuidado minucioso, porque no solamente ella es un vaso frágil, sino que también es coheredera de la gracia de Dios. O sea, mi esposa, tu esposa, Dios le ha dado que ella sea copartícipe de la misma herencia y de la misma gracia que ha puesto en ti. No hay diferencia. El tesoro de Dios, mi amado hermano, ya está repartido en partes iguales. Por eso dice coheredera, o sea, copartícipe, partes iguales de la herencia que viene de parte de Dios. Eso significa que nuestra esposa tiene los mismos derechos, los mismos privilegios y el mismo honor que Dios nos ha dado a nosotros, sin diferencia alguna. Y por último, hermanos, la vida del esposo necesita fortalecer la espiritualidad. Como esposos hemos sido llamados a marcar la pauta espiritual en el matrimonio, en la casa, en la familia, en los hijos, y si Dios nos bendice con nietos y podemos influenciarlos, también tenemos que hacerlo. Y aquí, hermanos, quiero hablar de 3 cosas en la vida espiritual del esposo. Anótelo ahí. Número 1, la vida espiritual del esposo demanda que usted y yo seamos la cabeza. Y en la cabeza, ¿qué tenemos? Yo espero que no tengan aserrín, pero tenemos la capacidad de razonamiento, tenemos inteligencia, tenemos mente pensante, tenemos la mente de Cristo. Amén, hermanos. Tenemos los ojos que representan visión. El esposo tiene que ser un visionario. El esposo tiene que ver más allá de donde puede ver la esposita. El esposo tiene que ver más allá de lo que ven los hijos. El esposo tiene que tener un ángulo y perspectiva de la vida muy amplia. ¿Por qué? Porque él es la cabeza y tiene que conducir a su familia hacia los propósitos y los designios de Dios. De tal manera, mi amado, que como hablaba, creo que Tefita me hacía la pregunta en esta semana acerca de un atalaya, ¿verdad? ¿Qué es un atalaya? Es un cuidador, es un vigilante, es un vigía. Es uno que está en la muralla cuidando si lo que externamente viene es peligro, es paz o es guerra. Y un atalaya es aquel que está percibido, es aquel, mi amado, que está cuidando de día y de noche todo lo que gira alrededor de su campamento, que es su matrimonio, que son sus hijos. De tal manera que si hay peligro, el primero que salga sea ese esposo y le diga a sus enemigos: tú no tocas mi hogar, tú no tocas mi casa, tú no tocas mi matrimonio y tú no tocas mis hijos. Satanás, tienes que retroceder en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Muchas de las desgracias que están pasando en los matrimonios, muchas de las desgracias que están pasando en los hijos, muchas de las desgracias que están pasando en el matrimonio de los hijos, es porque descuidamos nuestra postura de centinelas. Que Dios nos ayude, hermanos. Y si la hemos descuidado, recuperemos toda la armadura que dice Pablo en Efesios para poder hacerle frente al enemigo contra sus acechanzas.
Porque si nosotros creemos que el diablo está escondido por la pandemia, como dijo mi abuela, seringa. El diablo está rugiente como león hambriento. Y usted puede oír a gente que lo ata y lo corta y lo ha visto. Nosotros los pentecostales lo atamos, lo encadenamos, lo majamos, lo pisoteamos. Ya, y yo no sé de qué tamaño será esa bandida cadena, pero el diablo está suelto, hermanos. Y sigue haciendo diabluras el diablo. Pero el hombre de Dios que mantiene una postura de centinela, Dios lo va a respaldar. De tal manera que dice el Salmo 127, que aún los enemigos llegarán, y lo dije la semana pasada, a la puerta de mi casa y no podrá tocar a ninguno de mis hijos. Ellos tienen un compromiso, tienen una responsabilidad, sí. Cada uno, después de que ya ejercita su capacidad, su razonamiento y su madurez, ahora ellos tienen que enfrentar la vida. Pero, aunque papi sea un abuelo con bastón, con el mismo me le apeo la jupa al diablo en oración. Mire, me salió en verso, qué bonito. Con bastón le arreo en oración. Porque ese ministerio de centinelas, mi amado, no se termina nunca. Si no, preguntémosle a la hermana Idalí. Sierva, ¿cuánto ora usted por sus yernos? Diga, vea, qué linda. ¿Cuánto ora por sus hijas? ¿Cuánto orará por los nietos? Vea qué lindo. Y la menciono a ella porque ya su esposito partió a la presencia del Señor hace mucho y ella ha tenido que asumir ese rol de centinela. Brayita, Lunita, Jacob, Santi, qué abuela le dio el Señor a ustedes. Chino, qué suegra, papá, qué suegra se echó usted. Qué privilegio. Que Dios bendiga a mi hermana Francis. Ponga su mano sobre su cuerpo y cualquier inestabilidad física en el nombre de Jesucristo. Dios me bendijo. Yo tuve una suegra maravillosa, una mujer de Dios. Lo segundo, espiritualmente, nosotros somos los sacerdotes de casa. ¿Qué es eso que la doña tiene que andarnos arriando para que vayamos a la iglesia, hermano? ¿No es cierto que esa es nuestra cultura? ¡Qué desgracia de cultura! Vamos para la casa del Señor y hay que ver a aquel malcriado entre las cobijas, dando vueltas y refunfuñando y tirando almohadas y 5 minutos más y 10 minutos más y apaga el bendito chéchere que suena, ¿verdad? Y hay que verlo ahí, hermano. Faltan 5 minutos para salir corriendo y ahí está el hombre todo desabotonado y sin chancletas y despelucado. Si nosotros somos los sacerdotes, hermanos, los que hemos sido llamados por Dios para estar oficiando sacrificios agradables delante de Dios, en oración, en ayuno, en la palabra, en meditación, en servicio a Dios. El 80% de nuestras congregaciones, mi amado hermano, gracias a Dios prevalecen y se mantienen, primeramente porque Dios cuida a la iglesia, pero segundo, mi amado, porque si no fuera por las mujeres, ya la iglesia hubiera desaparecido seguro, porque si dependiera de los hombres, la salud, el crecimiento, la estabilidad de la iglesia, mi amado hermano, apague y vámonos. Porque, mis amados, ha sido la fuerza femenina en las congregaciones y tengo que decirlo, gracias a Dios por ellas. Porque desde los tiempos del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en el ministerio de Jesús siempre florecían las mujeres. Y al día de hoy la iglesia la sigue sosteniendo las mujeres, hermano. Y yo reitero,
glorifico a Dios por ellas. Pero mi amado, eso nos ha hecho una cultura de hombres irresponsables, flojos, mediocres, descuidados, y en vez de ser esos guías, nos hemos convertido en una carga hasta para la esposa. Y un tercer aspecto es la intimidad con Dios. Porque la espiritualidad, mi amado, no es un milagro de un ángel. Hay gente que está esperando que un ángel le descienda del cielo y le toque la chirimoya y la coronilla para ver si aprende a orar. No sea tan flojo. La oración es una disciplina espiritual. Y si usted es un flojo para orar 5 minutos, ore 4 minutos con 59 segundos. Y mañana lograrás llegar a los 5. Y después a los 10. Y después a los 15. Y después a los 20. Y después estarás 1 hora. Y después, mi amado, amarás tanto estar en la presencia de Dios, que harás de la oración un jardín donde ese olor fragante de la presencia de Dios penetre a tu esposa, penetre a tus hijos, huela a tu casa, huela a tu habitación, huela a todo, hermanos. Mire, yo no tengo problema ir a orar por la casa de alguien porque se le caen los chunches, o porque como que vio algo como que sí, como que no, como que le pareció como una bolsa negra o que se movía, y a veces es la foto, mejor no digo de quién. Yo no tengo problema, yo puedo ir a orar. Pero ¿qué hacemos ir orando por una pared, por una puerta que no tiene vida, si los que viven adentro son unos flojos espirituales? Y yo cuando llego a orar a una casa, como lo he hecho, lo primero que pregunto es: ¿usted cómo está con Dios? Hermano Ronnie, que me ha acompañado, ¿verdad? Y su vida espiritual, usted es creyente, ya le entregó su vida a Cristo. Porque hay gente que quiere que usted le reviente un estañón de aceite al gato, al perro, a las pulgas. Y únjame las paredes, pastor, y únjame aquí, y esta cobija como que me la regaló mi suegra, esa zámpele más aceite todavía. Pero cuando sale el pastor, siguen viviendo en un desorden de vida, sigue siendo un desenfreno, una vida de pecado, una vida de desorden, una vida de concupiscencias. Ay, que me inviten una segunda vez, porque esa les voy a dar con más ganas, hermano. Pero sí es cierto, lo que necesitamos son hombres de Dios en la casa, hombres espirituales que se paren, que clamen, que guerreen, que peleen, hermanos. Y como hay escasez de ellos, muchas siervas han tenido que tomar ese rol. No que la mujer no puede orar de ninguna manera, gracias a Dios por las oraciones de estas santas. ¿Cuántos estamos en pie por la oración de una madre, de una esposa, de una hija, hasta de una nuera? Oro a Dios que mis nueras sean de oración, que oren por ese suegrazo que se van a echar. Qué privilegio van a tener. Mis amados, había una mujer en un barrio muy lejano, vivía como le daba la gana, y ahí andaba orando de casa en casa. ¿Qué va a tener que hacer una mujer yendo a orar por mi casa? ¿Qué es que en mi casa no hay un sacerdote que ore y que clame a Dios? No, a mí no me traigan esa vieja bruja. Y ahí andan hermanitas y hermanitos viendo a ver qué atarantado aparece en la emisora de radio para llamarlo y que vaya a ungirle la casa. Pero si usted es el sacerdote de la casa, a usted es el que le toca ponerse como centinela y levantar, mi amado, la espada y pelear por su casa, pelear por sus hijos, pelear por su matrimonio, pelear por su finanza, pelear por la salud y pelear por todo lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿No fue eso lo que hizo Nehemías cuando iba a edificar la muralla? ¿Cuál fue la estrategia de Nehemías? Puso a hombres con su familia y su casa. En una mano tenían la espada y en la otra trabajaban en el muro, hermanos.
Era gente que le servía a Dios, era gente, mi amado, que amaba a Dios, era gente que su prioridad era Dios. Y por causa de eso, la bendición de Dios fluyó sobre todo Jerusalén. Se edificaron los muros en 52 días. En algún momento que Dios nos permita estudiar, y ya lo tengo listo, el estudio de Nehemías, para hablar acerca, porque tiene que ver muchísimo con liderazgo. Mi amado hermano, no era Carlitos, como las columnitas que le hacen a uno en la casa, ¿verdad? Como la casa chueca del Museo de los Niños, la casa Las Torrejas le dicen. No, eso no era eso, hermano. Eran unas vigas, hermanos, no sé cuánta la dimensión, no me acuerdo ahorita, pero era algo exagerado. Y en 52 días, ¿y sabe qué dice la palabra, Chinito? De que el pueblo tuvo ánimo para edificar. ¿De dónde habrán agarrado el concreto y las varillas y todo lo que, no sé, pero el ánimo de esa gente fue suficiente para que la producción de Dios, la provisión de Dios, mi amado, la prosperidad de Dios viniera sobre ellos? Pregunto, esposos, ¿quieren que Dios les bendiga y les prospere? No renuncie al llamamiento como sacerdote que Dios ha puesto en ti. Termino, hermanos, en esta mañana. Tenemos que mantener una honestidad absoluta y una confianza mutua como esposos. Oigan esto, hermanos. Como esposos, cuidemos la honestidad y la confianza mutua. Eso significa que usted puede dejar su celular en cualquier esquina de su casa sin problema alguno. Hombres, ya se fueron. Pero ¿en qué momento se los llevó el Señor? No pueden haber secretos en el matrimonio. O sea, pueden, pero no deben. Así que, mi amado hermano, si su esposa no conoce ni las claves de su celular, a partir de hoy suelte las claves. ¿Qué le parece, Marjorie? No hay claves. ¿Ve? Está bien amansado el hombre. Yo también. Hasta mis hijos la conocen. Roger, en el matrimonio no hay secretos. Tenemos que hablar fiel y claramente con nuestra compañera y compañeras también con el compañero, pero a ustedes hoy las tengo en descanso. Mantengan las líneas de comunicación abiertas. Si ven un peligro, háblenlo, porque el matrimonio hay que cuidarlo, hermanos amados, hoy más que nunca, porque la oferta para ambos es muy amplia. La oferta del mundo es muy amplia. Necesitamos aprender a pedir y a dar perdón. ¿Oyeron, matrimonios? Hombres de Dios, necesitamos pedir perdón cada vez, mi amado, que cometemos errores. Ayer los muchachos, a través de Ken, nos hablaba del perdón. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido perdonar. Es una convicción. Y si hay un lugar donde el perdón se ocupa casi que diario, es en el matrimonio, ¿verdad? Porque a cada ratico metemos los escarpines, en palabras, en actitudes. Un cuarto consejo de 5 finales: pidámosle a Dios sabiduría para ser buenos mayordomos de todo lo que Él nos ha dado, buenos administradores. Hermanos, si usted hoy está viviendo en un tiempo de abundancia, guarde algo, porque no sabe qué mañana puede acontecer. Pero si está viviendo un momento de escasez, confíe en el Señor, como decía en la mañana. Pero los que esperan en Jehová, Isaías 40:31, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Y por último, recordar que el amor en pareja, en matrimonio y en familia es un mandamiento, no es una emoción incontrolable. El amor entre esposos es un mandamiento. Amaos los unos a otros entrañablemente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y eso aplica para el matrimonio, para la familia, para el hogar. Así que termino con el texto. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, a tu esposa, como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Carlitos, hay dos Carlitos ahí, Carlitos y Carlitos Algaba, Ronnie, hermano William, Bernal, mi hermano Brian, futuramente Ken, ¿quién más aquí? Wagner, Chinito, mi hermano, ¿tú eres casado? ¿Tú eres también casado o esposo? ¿Sí? Roger, ¿quién más? Y Gerardo León, obviamente, ¿verdad? Mis amados hermanos y todos los demás hombres de Dios de esta casa, vivamos sabiamente. Si nos falta, pidámosla a Dios y Él la dará. 50 años de casado, eso merece un aplauso, mi hermano. ¡Qué manera! 50 años de casado, hermano. Quiere mucho a su esposa, hermano. Qué lindo. ¿Oyeron eso? 4 hijos, como un cuilo era usted, hermano. Igual que yo, 4 hijos. Qué lindo. Dios es bueno. Sí se puede, ¿verdad, hermanos? Sí se puede con la ayuda del Señor. Oramos a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Qué lindo regalo nos has dado. Estar en tu casa, estar en familia. Eso es labranza. Somos, Señor, una familia de fe. Y estamos construyendo familia, estamos construyendo hogares. Estamos construyendo, Señor, a hijos, nietos, Señor, nueras, yernos. Todo esto es parte de la bendición. Cuando tú vienes al hombre, Señor, lo bendices integralmente. Bendices su vida, bendices su esposa, bendices a sus hijos, bendices sus fuentes de empleo, bendices la inteligencia, bendices, Señor, al hombre en sabiduría, en toda clase de bien. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos cerrado al blanco. Reconocemos, Señor, que muchas veces, Señor amado, nos hemos desenfocado de nuestra responsabilidad, de los roles que tenemos como esposos. Pero te pedimos en esta mañana que nos ayudes. Necesitamos tu dirección, Espíritu de Dios. Necesitamos esa sabiduría de lo alto. Necesitamos esa virtud de lo alto. Necesitamos esa capacidad del cielo para llegar como mi hermano a 50 años o más de matrimonio. Señor, de una feliz vida matrimonial, que cuando miremos para atrás, Señor, no tengamos nada de qué avergonzarnos, sino que podamos glorificar a Cristo, porque nos guardó en el camino y nos guardó en el proceso. Y eso será una herencia incorruptible también para nuestros hijos. Ellos serán bendecidos, Señor, por nuestro matrimonio, por nuestro hogar. Y veremos hijos también estables, felices. Y a nuestros nietos y nietas los veremos, Señor amado, también creciendo en la gracia y en el favor de Dios. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, bendice sus casas, bendice sus fuentes de empleo, bendice todo lo que gira alrededor de ellos, que ellos sean prosperados en todas las cosas y que tengan abundancia de salud, así como su alma también prospera. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.